Hola, mi nombre es Angelo Guevara, yo soy profesor del área de Ingeniería de Transporte del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y hoy día les voy a contar los detalles de la malla de la carrera. Voy a partir detallando primero las competencias de ingreso que son específicas del área de Ingeniería de Transporte. Hay otras competencias específicas que son de Ingeniería Civil eh, en general, pero estas son específicas para los alumnos que siguen la malla de Ingeniería de Transporte. Esto significa que al egresar los alumnos deben ser capaces de hacer estas cosas que les voy a detallar acá. Lo primero es ser capaces de modelar el comportamiento de las personas y el rendimiento de las redes de transporte. Eso tiene que ver con que en transporte es fundamental entender, ser capaces de representar, reproducir el comportamiento de las personas en cuanto a sus decisiones de transporte y de qué manera, y de qué manera eh, personas que tomaron ciertas decisiones, por ejemplo, de viajar en automóvil a su trabajo, de qué manera esas decisiones combinadas entre todas las personas resultan en ciertos equilibrios que se traducen en niveles de servicio, que se traducen en tiempos de viaje, congestión, emisiones, ruido, etc. La segunda competencia de egreso específico se refiere a estimar el impacto de un proyecto, que el impacto de un proyecto de transporte puede tener en la selección de las personas en términos de origen, destino, ruta, modo y horario de viaje, así como sobre el uso de su tiempo. Entonces acá se relaciona con lo anterior, obviamente, y tiene que ver con ser capaces de entender y representar, modelar o predecir la manera en que, por ejemplo, una línea de metro afecta las decisiones de horario de viaje, de ese caso la gente viaja o no viaja, el número de actividades que hace, en qué modo lo hace, etc. ¿Ya? Y de qué manera eso afecta el uso del tiempo de las personas. ¿Cuánto tiempo van a dedicar a viajar? ¿Cuánto tiempo van a dedicar a trabajar? Etcétera, para entender, al final, vamos a ver al final relacionado con esto, para entender los beneficios y los costos de los proyectos de transporte. La tercera competencia de egreso específica corresponde a diseñar elementos viales, sistemas logísticos y servicios de transporte, tanto en el ámbito urbano como interurbano, tomando en consideración el entorno natural y construido. Ya, esta competencia tiene que ver con el área de diseño. Primero, y van a ver que tenemos acá adelante algunos ramos relacionados con el diseño vial, el diseño que el diseño vial corresponde a hacer las calles, la curvatura, los pavimentos, etc. Los sistemas logísticos, que tiene que ver con, por ejemplo, si uno tiene que distribuir vacunas, no sé, claro está, cómo se diseña ese sistema para que los productos que uno quiere que la gente pueda consumir en los destinos, en los momentos que sean necesarios, estén disponibles en los stocks que se necesitan. Y servicios de transporte, el diseño tiene que ver con el diseño físico y operacional de los servicios. Tiene, en el fondo, si están hablando de transporte público, tiene que ver por dónde pasan los servicios, cuántos buses pasan, cómo asignar vehículos a esa ruta, cómo asignar choferes a esos servicios, lo mismo con los aviones. ¿Ya? Y esto considerando, bueno, el ámbito urbano e interurbano y tomando en consideración el entorno natural y construido, porque una característica, bueno, como en general en ingeniería, eh, estas, estas obras ocurren estos servicios se proveen en sistemas naturales y tienen externalidades que son relevantes. Cuarto, estimar políticas de uso de suelo en el sistema de transporte y el impacto de políticas de transporte en sistemas de actividades, en el uso del suelo y en el uso del tiempo. Esto, sobre política, aquí habla de políticas de uso del suelo y políticas de transporte. Políticas se refiere a políticas públicas, son maneras en las que uno puede interferir en este sistema. Uno primero se aboca a entender cómo funciona este sistema, que tiene un equilibrio, y uno puede intervenir en este sistema de alguna manera, por ejemplo, en el uso del suelo. Uno puede establecer restricciones al uso del suelo.
Ya uno puede decir, mira, en esta zona se puede construir, en esta no se puede construir cierto tipo de cosas, solamente industria, o viviendas de cierto tipo, o qué sé yo, las viviendas en cierto lugar tendrán que ser con cierta composición heterogénea en ingresos, como se hace en varios países, no en Chile, no aún, digamos, ¿ya? Y cuando uno toma esas decisiones, eso tiene un impacto sobre el sistema de actividades. O sea, si uno, por ejemplo, establece ciertas restricciones sobre el uso del suelo, como resultado, obvio, va a tener que en ciertos lugares de la ciudad se van a desarrollar ciertas actividades y en otros no. Y eso va a tener impacto en el uso del tiempo de las personas, la calidad de vida, etc. ¿Ya? Y la otra área, las políticas de transporte, se refiere a, por ejemplo, políticas para favorecer el uso de transporte público o para desincentivar el uso del automóvil, por ejemplo. Podría tener que ver con construir, proveer, etc. ¿Ya? Y entender, o sea, y ser capaces de estimar el impacto que esas políticas puedan tener. ¿Ya? Eso tiene varias aristas y, digamos, a través de varios de los ramos, hasta hacia el final de la carrera, se van juntando las piezas para entender cómo interactúan estas diferentes componentes del sistema, ¿ya? Que muchas veces ocurre de manera contraintuitiva. Y por último, proponer y analizar distintas alternativas de sistemas de gestión de tránsito en contextos urbanos específicos. Esto tiene que ver con un área de la ingeniería de transporte que tiene que ver con tránsito, que tiene que ver con la gestión de las intersecciones, el diseño vial detallado, los cruces peatonales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir con la malla. Esta es la malla. Aquí falta el primer y segundo año, que es de plan común. Acá está el tercer y cuarto año, corresponden a la licenciatura de Ingeniería Civil, que es compartido por las tres áreas de Ingeniería Civil. Y el quinto y sexto año corresponden a la especialidad probablemente tal de transporte. Entonces acá yo les voy a contar someramente, digamos, los cursos que construyen o que buscan construir esas competencias específicas de transporte. Entonces, el primer curso corresponde al curso de análisis de sistemas de transporte, que es un curso introductorio para primero empezar a entender cuáles son los elementos del sistema y de qué manera interactúan, ¿ya? Esa historia se cuenta en base a una cosa, principalmente en base a una cosa que se llama el modelo de 4 etapas, porque es una forma pedagógica y práctica que se usa en la práctica para describir esos componentes del sistema y la manera en que interactúan en un equilibrio. ¿Ya? Eso en el tercer año, el primer semestre. El segundo semestre, en un curso que se llama Análisis de Datos para Ingeniería, que es la continuación, si quieren, de los ramos ustedes hicieron unos ramos un ramo que es de probabilidades y estadística en el semestre 5. Y para ser capaces de manejar la complejidad o las cosas que necesitan saber como ingenieros, en este curso de análisis de datos para ingeniería, se complementan los conocimientos en probabilidades, principalmente con lo que se refiere a procesos estocásticos, ya que ocurre, digamos, en que se agrega la variable tiempo, y en estadística, principalmente con una revisión de modelos de regresión lineal, ¿ya? Este es un curso que es obligatorio para el área de ingeniería de transporte y que en realidad es fundamental para cualquier ingeniero, y es electivo para las otras áreas, ¿ya? En el cuarto año viene en el primer semestre, en cuanto a los ramos que son específicos de transporte, en un ramo de economía de transporte, en el que se hace un análisis principalmente microeconómico. Van a revisitar algunas de las cosas que vieron en el ramo de economía en segundo año de plan común, pero ahora se profundizan algunas herramientas matemáticas que permiten entender
por un lado, diversos aspectos relacionados con el comportamiento de las personas, un concepto fundamental en el análisis de sistemas de transporte que se llama el valor del tiempo. De ahí vienen los beneficios principales de los proyectos de transporte, y van a ver aquí diferentes herramientas para entender la manera en que esa valoración subjetiva de este atributo se construye y se puede medir en teoría, y aparte van a ver, digamos, algunos otros aspectos que tienen que ver con las operaciones, con la estructura de costo de las empresas de transporte, que tienen algunas diferencias fundamentales con la economía con la economía que se hace en otras áreas, porque este es un problema multiproducto, y van a ver varias cosas muy interesantes. ¿Ya? Otro ramo del primer semestre del cuarto año es teoría de flujos vehiculares, donde este es un ramo que tiene muchas probabilidades, y se profundiza en la base teórica que uno necesita para modelar la manera, para comprender y para modelar la manera en que los vehículos, y el ejemplo clásico es con vehículos, pero también podría ser con personas, interactúan, y de qué manera eso se traduce en congestión, y eso va a permitir entender de qué manera uno puede intervenir en el sistema. ¿Ya? En el segundo semestre del cuarto año está un ramo que es nuevo, que va a sintetizar varias aplicaciones, que es del área de diseño. ¿Se acuerdan ustedes de la competencia de egreso que está relacionada con el diseño, que se llama diseño de sistemas de transporte? Entonces, en este curso se va a ver varias cosas que están relacionadas con la operación con el diseño, digamos, el diseño físico y operacional de los servicios de transporte. Por ejemplo, en transporte aéreo, dónde poner un terminal o un hub, de qué manera asignar vehículos, de qué manera asignar choferes. Ese ramo tiene una componente interesante de programación entera. Programación entera es una subárea de lo que ustedes han visto antes, o van a ver, no sé si en el curso de optimización. ¿Ya? En el segundo semestre del cuarto año también está el curso de Ingeniería de Tránsito, que se refiere principalmente a la parte a la última competencia de ingreso específica, que está relacionado con el diseño de vías, con el diseño de intersecciones, cruces peatonales, ya, a nivel más micro. ¿Ya? En el quinto año, aquí lo pinté con otro color porque hasta el cuarto año es la licenciatura en Ingeniería Civil, si bien tiene ramos que son específicos de transporte, y del quinto año para adelante es la especialidad de transporte. Entonces, en el quinto año está primero el ramo de redes de transporte, en que se profundiza sobre las herramientas matemáticas para representar redes, por ejemplo, redes de transporte público, redes de transporte privado, y ser capaces de entender y modelar la manera en que los vehículos o las personas interactúan en estos sistemas, y estimar la congestión que resulta de eso. También en el primer semestre del quinto año está el ramo de demanda de transporte, que es un ramo que es, podríamos decir que es como estadística aplicada a la predicción de demanda en el área de transporte, a modelar la manera en que las personas toman decisiones de transporte, en qué viajar, dónde viajar, etc. Vamos a ver diferentes herramientas estadísticas, digamos, en el estado del arte de la materia, para ser capaces de entender el comportamiento de las personas, y aparte predecir su comportamiento para evaluar servicios de transporte. También está el curso de diseño vial, que se refiere al diseño físico de las vías principalmente.
ramo que más civil tiene que ver con los pavimentos, y es un ramo que tiene una componente práctica importante. El ramo de logística y producción tiene que ver con el diseño de servicios logísticos, cómo desarrollar un sistema que provea los servicios. Por ejemplo, si ustedes hacen una compra por AliExpress, o por ejemplo cuando van a una tienda a comprar y quieren ir a comprar calcetines, si ustedes quieren llegar y comprar calcetines, y que los calcetines estén ahí, que no pase que no se quedan, o sea, que no hay calcetines para comprar. Eso tiene detrás todo un diseño que hace que la tienda, por ejemplo, tenga que hacer pedidos, tiene que haber un stock suficiente para atender a la demanda potencial que va a tener, y no conviene que vida sube demasiado, porque si no sale más caro, tiene que ponerlo en bodegas, etc. Ese es el tipo de problemas que se ven en el área de logística y producción. Y es un área grande en Chile, que no hay muchos profesionales, digamos, que vean los problemas con la solidez técnica que se ve en este curso. En el 10º semestre, o sea, segundo semestre del quinto año, también está el ramo de competencia y regulación en mercados de transporte, y esto ya es hacia el final de la carrera. Es un ramo que sintetiza varios de los conocimientos que se fueron adquiriendo, y un ramo que tiene que ver con entender ahora la manera en que uno puede intervenir en el mercado, en el sistema de transporte, para mejorar los equilibrios que se producen naturalmente en él, controlando, por ejemplo, cuando un mercado liberado, estableciendo, o sea, sabiendo qué tipo de regulaciones son las más convenientes para establecer, o entender al menos qué va a pasar cuando yo establezca una regulación de precios de alguna manera, cuál va a ser el impacto que eso va a tener en los niveles de servicio, en los precios, etc. ¿Ya? En el 10º semestre está el curso de economía urbana, que también es un ramo que sintetiza conocimientos que se fueron desarrollando durante la carrera, y en ese ramo se ve la teoría sobre cómo interactúa el mercado del uso del suelo con el de transporte, y de qué manera uno puede establecer, o sea, cómo se relaciona, y de qué manera las políticas con que uno puede intervenir, por ejemplo, el uso del suelo o el transporte, tienen efecto en el otro subsistema. Y uno puede, digamos, entender cómo, o sea, se revisa, por ejemplo, cómo evolucionan las ciudades, y de qué manera uno puede afectar esos procesos. ¿Ya? Y también en el 10º semestre está un ramo que se llama Proyectos de Diseño Tecnológico, que está en el área de diseño, que es un ramo terminal, digamos, y que tiene que ver con una componente de la profesión, en que se evalúan proyectos reales. O sea, ahí trabajan, digamos, un ramo de proyectos durante todo el semestre, que les toca trabajar con datos reales y desarrollar el proyecto completo, en serio, con la seriedad, ya no a nivel, por ejemplo, en análisis de sistemas de transporte. Empezaron con un proyecto que lo analizaron a nivel conceptual, con datos bastante aproximados. En el curso de proyecto de diseño tecnológico hacen un proyecto de verdad, ya a nivel profesional. ¿Ya? Aparte de eso, y aquí marqué en amarillo para destacarlo, en el cierre de la carrera está una cosa que aquí se llama actividad de habilitación profesional, que primero va un curso que es de 3 créditos, que se llama taller de habilitación profesional, y el 6º año, o sea, el primer semestre del 6º año, que es cuando termina la carrera, esa actividad de habilitación profesional, que es principalmente una memoria de investigación, o un proyecto que puede ser aplicado también en una empresa, pero que esté relacionado con
la síntesis del conocimiento a través de la carrera. Entonces, el primer semestre, que es un ramo es como medio ramo, digamos, como medio ramo, en que preparan ese tema que antiguamente, o sea, que anteriormente era el tema de memoria, y el primer semestre del sexto año desarrollan con 27 créditos, o sea, eso es casi full time, desarrollan esta memoria, que es esta actividad que cierra y que sintetiza la carrera completa, ¿ya? Y aparte, además de estos ramos, los marqué acá, hay 21 créditos de electivo que pueden tomar en el área de transporte. En realidad, el primer electivo que aparece ahí podría ser en otra área también, pero los de quinto año deberán ser en el área de transporte, y en esa área actualmente tenemos esta serie de electivos en muchas áreas: planificación urbana, seguridad de tránsito, transporte aéreo, modelamiento y simulación de sistemas, etcétera, con varios profesores. Y con eso cerramos esto, así que muchas gracias, nos vemos.